Buenas tardes, tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Laura Zúñiga, quien es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Además, es maestra del Observatorio sobre la Criminalidad Organizada Transnacional. Y justo tocando este último tema, doctora, quisiera comenzar con la primera pregunta, dado que en la actualidad justo ha salido hace poco el Acuerdo Plenario 8/2019, donde hace una diferencia hermenéutica sobre la organización criminal y la banda criminal. Me gustaría saber, tras su trayectoria, mediante los artículos que usted ha organizado y diseñado, cuál sería su perspectiva o opinión respecto a esa diferencia. Sí, ante todo quería agradecer esta oportunidad y felicitar al taller estas iniciativas de profundizar en el derecho penal, ¿no? Porque yo creo que en clase no tenemos todo el tiempo y la oportunidad de tocar temas más específicos, y esta es una muy buena ocasión, ¿no? Y también quería decir que soy catedrática de Derecho Penal, que es el último escalón. Mi currículum que circula por ahí todavía soy profesora titular, pero soy catedrática de Derecho Penal desde el año pasado. Bien, el tema de la diferenciación entre organización criminal, en nuestro caso, grupo criminal, que podría ser asimilable a banda, y asociación ilícita, digamos, esos tres conceptos yo creo que es clave. Digamos que organización criminal es un concepto fuerte, y eso viene de Palermo, de la Convención de Palermo, grupo delictivo organizado, que es, digamos, el que tiene todos los elementos, o debe tener todos los elementos para constituir una organización criminal, que son estructura, más de 2 personas, pues dedicadas con cierta permanencia en el tiempo, con reparto de roles, con una finalidad criminal, ¿no? El grupo delictivo para nosotros, que sería banda criminal, sería un concepto débil, es decir, un concepto con alguna falta de elementos. El Palermo y las leyes que están transponiendo la Convención de Palermo están pues siguiendo estos modelos de 2 conceptos, uno fuerte y uno débil, para que en caso de que no se pueda comprobar todos esos conceptos que están cargados, dando cuenta que un concepto de organización criminal requiere muchos elementos y al final no se pueden comprobar, si falta alguno igual podemos calificar de grupo criminal o banda criminal, es decir, un segundo nivel. Lo que no puede faltar es permanencia. Es decir, dentro del grupo delictivo para nosotros o banda criminal aquí en España, lo que no puede faltar es la permanencia. La permanencia es el elemento sustancial de estas organizaciones, si no ya entraríamos a una coautoría, es decir, una forma de participación clásica, ¿no? Y la asociación ilícita es el concepto que prevalece detrás, que viene de los códigos del siglo XIX, ¿no? El código napoleónico, asociación para delinquir, nosotros llamamos asociaciones ilícitas, y ha quedado para nosotros, para los casos en que las asociaciones no son eminentemente delictivas. Las que son eminentemente delictivas son las organizaciones criminales. Estas serían simplemente asociaciones que pueden ser una ONG, por ejemplo, o un partido político, así se ha planteado, que ocasionalmente comete algún tipo de delitos. Esa es más o menos la diferencia, ¿no? Ya, doctora, muchas gracias. Justo respecto a esta última pregunta, me gustaría saber, en el derecho comparado, cuáles serían los apuntes que debería enfocarse el derecho penal peruano. Justo en ese último acuerdo señala, ¿no?, que nos hemos basado un poco en el artículo 570 del Código Español, pero que hay una diferencia, que acá lo consideramos como banda criminal y allá lo consideran como grupo criminal. Me gustaría, mediante sus investigaciones, cuál sería su opinión sobre esto, o qué le faltaría al derecho penal peruano incorporarlo. Bueno, incorporar no falta nada, ya se tiene de todo, ¿no? El tema es saber diferenciarlo bien, ¿no? Aquí pasa también que existe pues asociación para delinquir, ¿no? Luego se ha modificado el organización criminal y banda criminal para el concepto, digamos, más débil, de que no haya tantas diferencias, o sea, todos los elementos de la organización criminal. Yo creo que lo importante es comprender bien estos conceptos, tratar de aplicarlos bien y no sobreaplicar, que es lo que está pasando, ¿no? En la práctica todo sería organización criminal. Hay que intentar de verificar que existan esos elementos en cada caso, ¿no?
Muchas gracias, doctora. Uno de los temas que también he visto que he investigado es sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto ya al derecho penal tradicional, donde no lo consideraban de una manera tan certera. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre ello. Bueno, el principio o el dogma societas delinquere non potes ha entrado, digamos, en crisis, sobre todo a finales del siglo pasado, los años 90, los años 2000. ¿Por qué entra en crisis? Primero porque lo que antes eran meras infracciones administrativas pasan a ser delitos. Entonces todos esos delitos socioeconómicos que están en nuestros códigos penales ya con plena vigencia, son mayoritariamente cometidos por empresas, por personas jurídicas, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, del Max Planck Institute, que dicen que el 80% de los delitos socioeconómicos son cometidos en el ámbito de las empresas. Entonces, si esto es así, era ilógico que haya delitos que se consideran infracciones punibles y que se les excluya a las personas jurídicas. Eso era ilógico, ¿no? Y entonces daba lugar a, pues, digamos, disonancias tremendas en el sentido de que un delito tributario solo se persigue, que es de más monto normalmente, solo se persigue a las personas individuales, pero el delito tributario de una gran empresa, que es mucho más importante en cantidad, no se perseguía a la persona jurídica, sino a una persona individual. Entonces, estas disonancias son las que hicieron, pues, digamos, entrar en declive este principio, ¿no? Y poco a poco en todas las regulaciones, primero entraron como consecuencias accesorias, que para muchos eran ya penas. De hecho, nuestro Código Penal en español, las mismas consecuencias accesorias, las mismas, salvo alguna otra más, son ahora penas para las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que había fraude de etiquetas. Entonces, nosotros ya hace mucho tiempo decimos que hay fraude de etiquetas. En este caso ya habla de sanciones administrativas, como pasa con la ley italiana, por ejemplo, pero son sanciones realmente penales, porque las impone por un delito un juez penal dentro de un proceso penal y con finalidad, digamos, retributiva, con finalidad preventiva. Y hay otro componente, como el componente internacional, que ha presionado mucho, los convenios internacionales. Yo creo que ese, sobre todo, los convenios internacionales, Palermo, la Convención de Palermo, la Convención contra el tráfico de drogas, la Convención contra la corrupción, todas ellas tienen casi todas un artículo que dice: estos delitos, cuando sean cometidos por personas jurídicas, también deben considerarse, deben imponerse sanciones a las mismas que sean proporcionadas, disuasivas y efectivas, proporcionadas y disuasorias. Y se ha interpretado que proporcionada, disuasiva y efectivas, hay que entender que son punitivas. ¿Y por qué? Porque no puede haber algo proporcional que no sea, cuando son los casos graves, solo en los casos graves, pues que sean penales, ¿no? Entonces esa quiebra que se ha ido dando poco a poco. Nosotros tenemos desde el 2010 la responsabilidad de las personas jurídicas y poco a poco se está aplicando ya por los jueces, ¿no? Muchas gracias, doctora. Justo cuando ha mencionado ese tema de los casos, se me viene en la actualidad peruana, ya que se ha estado llamando mucha la atención sobre las personas jurídicas en el vaivén de la actualidad, ¿no? Me gustaría saber cuál es su opinión sobre los casos peruanos que recientemente están siendo de una manera llamativa, o sea, para la sociedad peruana. Bien, yo aquí sí que quiero reivindicar la visión que hay desde fuera sobre la lucha anticorrupción peruana. Es una visión muy positiva, es elogiosa y de hecho admirable, envidiable por otros países. Yo sé que aquí hay consideraciones de excesos, ¿no? Y quizás en algún caso lo exista, porque todos somos humanos, podemos errar. Todos estos delitos son delitos nuevos, por ejemplo, y complejos. El delito de blanqueo de capitales, vaya, delito complejo, es de 2 actos, digamos, porque hay que tener delito previo y luego todo el proceso de lavado, todos los verbos rectores que hay, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los aparatos del Estado todavía en muchos países no han estado preparados para afrontar estos delitos, porque requieren técnicos, requieren conocimientos
Y además, ¿por qué no decirlo? Son delitos de cuello blanco, protagonizados por personas de la alta sociedad, de alta capacidad económica, que pueden influenciar económicamente en los operadores jurídicos, que pueden influenciar en los medios de comunicación, como sabemos muy bien que influencian aquí en el Perú. Cada uno sabe cuáles son los periódicos que están apoyando o no. Y esto pues es el gran factor que hay real, ¿no? Que la opinión pública se involucre en estos temas, pues yo creo que por un lado es positivo porque eso significa sanidad democracia, ¿no? De la democracia, transparencia, algo que hace tiempo se vislumbra y se necesita en las democracias. Ahora bien, cuando los medios de comunicación utilizan esto como arma arrojadiza entre uno y otro bando, es lo peligroso, ¿no? Pero para eso tiene que estar el ciudadano informado, tiene que estar concienciado de qué es lo que está bien y lo que está mal. Ya digo, quizás pueda haberse en algún caso excesos. Por ejemplo, yo tengo un debate muy grande con mi maestro Ignacio Verdugo cuando viene aquí sobre la colaboración eficaz, ¿no? Él le llama delación premiada y no está de acuerdo. Pero no está de acuerdo por una cuestión de principios de muchos casos. Pero en mi caso, como especialista en crimen organizado, yo sí considero, y de organizaciones criminales, que la única manera de, digamos, abrir el dique de una organización es con la colaboración de uno de sus miembros. Y eso está probado ya en Italia hace mucho tiempo, los Pentiti, Manipuliti, cuando se luchó contra la corrupción en Italia, pues fueron los que fueron colaborando, los que fueron cayendo, ¿no? Y una de las cuestiones que, por ejemplo, mi maestro dice en contra, ¿no? Dice que el que tiene más poder, los de arriba son los que tienen información para poder dar, y eso no es verdad. Estuve hablando con abogados estos días y me decían que aquí en Perú justo los de abajo son los primeros que han delatado a los de arriba, es decir, los que han dado información relevante, y yo creo que es muy importante. Ya digo, a nivel internacional, Perú, y ya vamos a ver, yo no puedo hablar de causa-efecto, pero que haya esta estabilidad en este país, que alrededor no la hay, ya lo vemos, tiene quizás que ver porque sus aparatos jurídicos, sus aparatos del Estado están funcionando, ¿no? Ya digo, con sus luces y sombras, podemos hablar que quizás, pues que la prisión preventiva es muy larga, sí, y que todo se plantea como organización criminal para luego pues establecer plazos excepcionales y largos. Puede ser que eso no esté en todo caso bien. Ahora, que hay organizaciones criminales, las hay, y que tienen que ver con la corrupción también, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muy agradecido en realidad por todos los comentarios y opiniones que nos está brindando en esta oportunidad, y que sirve de una forma de alimentación para los estudiantes de Derecho, no solamente de esta casa de estudios, sino también a nivel nacional. Y no sé, solicitarle algún último comentario sobre los temas que hemos brindado, para ya como última opinión. Bueno, sí que me parece interesante esa última pregunta, ¿no? De hasta qué punto, que me parecía que la opinión pública esté involucrada. Es bueno en el sentido de que también la opinión pública ha salvaguardado, ¿no?, a ciertos operadores jurídicos que necesitan ser salvaguardados. ¿Por qué? Porque el poder económico, el poder de infiltración, de la corrupción, del tráfico de drogas también, ojo, que yo creo que aquí en Perú también hay que reconocer, está imbricado, eso está comprobado, y la capacidad que tienen para dañar a la sociedad, para finalmente incluso cooptar, y eso lo hemos visto, han intentado cooptar el Tribunal Constitucional, es decir, esa capacidad, eso no se puede permitir en un Estado, ¿no? No se puede permitir en un Estado democrático, porque dejaría de ser democrático el día que tome la corrupción los aparatos del Estado, como dirían ahí, apaga la luz y vámonos, ¿no? Doctora, muchas gracias. Como lo repito, muy agradecido de esta oportunidad de entrevistarla, y ya con ello podemos dar culminado esta entrevista jurídica. Muchas gracias. Gracias también.